Hola, mi nombre es Bruno Cuadros Chumbitas, soy estudiante del octavo ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y a continuación voy a pasar a responder las preguntas de mi examen parcial del curso de Derecho Procesal Penal. Respecto a la primera pregunta, en el caso del artículo 90, eh, señala claramente que para incorporar a una persona jurídica debe ser pasible de aplicarse las medidas 104 del artículo 104 y 105 del Código Penal. Eh, si bien tal como lo hemos visto en el caso del video y en la sentencia de la Corte Superior, la Corte indica claramente que aún no se puede determinar qué medida se va a aplicar a la persona jurídica porque aún se está en una etapa de incorporación de la persona jurídica, de determinar si se puede incorporar, lo cual ha sucedido en el caso, pero no aún de juzgamiento o de determinación de qué medida se va a aplicar. Y lo que se denuncia básicamente en este caso es si la utilización o la instrumentalización eh, o la peligrosidad objetiva que tiene la persona jurídica, que en este caso es el Partido Fuerza Popular. Respecto al artículo 91, eh, el trámite de incorporar a una persona jurídica se ha realizado en el presente caso hasta antes de que termine la investigación preparatoria ante un juez de investigación preparatoria y se ha individualizado correctamente a la persona jurídica, que es Fuerza Popular. Se estableció su domicilio, que es aquí en la ciudad de Lima, y también se ha cumplido con la argumentación fáctica y jurídica, el cual sostiene que esta organización tiene una peligrosidad objetiva y que ha sido instrumentalizada y que hay una peligrosidad de que haya sido instrumentalizada para el delito de lavado de activos, y también que es pasible de aplicársele el artículo 105 del Código Penal, las medidas del artículo 105 del Código Penal. Respecto a los artículos 104 y 105, las medidas que se apliquen a las personas jurídicas de estos artículos van a tener que ser determinadas dentro de un proceso de enjuiciamiento, y, y el juez decidirá qué medidas va a aplicar. En este caso serán estas sanciones, pero aún no se puede determinar porque lo que ha sucedido en el caso es solo una incorporación de la persona jurídica, más no aún la decisión de qué medida se va a tomar. Considero que en este caso no se puede incorporar al Partido Fuerza Popular al proceso penal como tercero civilmente responsable porque no se cumple con los tres presupuestos que requiere esta figura para ser incorporada en un proceso. En este caso se tiene que cumplir tres presupuestos para que se configure la figura del tercero civilmente responsable. El primero es que exista una relación de subordinación con el tercero que es acusado y procesado, y lo que yo considero es que no existe una relación de subordinación, ya que tanto la directora como los militantes no tienen una relación de subordinación laboral con el partido, más bien es una relación de agremiación. En el presente caso eh, se ha producido una instrumentalización del partido político para cometer el hecho delictivo, que en este caso es el delito de lavado de activos. En este caso, el segundo presupuesto también es que el subordinado haya causado daños y no se ha producido en este caso un daño a un tercero. El tercer presupuesto es que se haya realizado el daño en cumplimiento de un servicio o una labor encargada, lo cual no ha sucedido en el presente caso. No hay daño alguno a un tercero, tanto por lesiones físicas o psicológicas, el cual se le tiene que indemnizar, y no ha existido nada en cumplimiento de un servicio. Más bien se ha utilizado a la persona jurídica para cometer un delito, un supuesto delito, ¿no? El delito de lavado de activos. Es importante también recordar que esta ley sanciona solo algunos delitos, y dentro de esos está el delito de lavado de activos, eh, y también es necesario que se cumplan algunos presupuestos para que se pueda aplicar esta ley.
Y uno de los presupuestos de la ley 3424, que regula las responsabilidades administrativas, es que en este caso el delito haya sido cometido por órganos directivos. Considero que al acusarse a la directora y una vez determinado que la directora cometió el delito, que en este caso sería la ex candidata Keiko Fujimori, podría aplicarse las sanciones reguladas en este artículo. Otro de los presupuestos también es que la persona jurídica cuente con un compliance penal, un sistema eficaz e implementado para evitar delitos. En este caso, todo parece indicar que no tenía el partido político un compliance penal para evitar estos hechos delictivos. Y el último presupuesto es que también la persona jurídica se haya beneficiado con esto, con el delito de lavado de activos. Considero que efectivamente se ha de beneficiar porque este dinero lavado va a ser utilizado para campañas, eh, para diferentes actividades de este partido político. Respecto a la tercera pregunta sobre las partes eh, indispensables en el proceso, se encuentra el Ministerio Público, la Fiscalía, que se encarga de ejercer la acción penal en todo proceso, de investigar, de denunciar y acusar a toda persona que haya cometido un delito ante el juez. También tenemos al acusador privado, que se encarga de llevar los delitos de carácter privado, por ejemplo, delitos contra el honor, delitos de lesiones culposas, delitos contra la intimidad personal. Finalmente también se encuentra el imputado, que es aquella persona que tiene que ejercer su derecho a la defensa dentro de un proceso. También participa durante todas las etapas del proceso. Se encuentra también el abogado defensor, que es aquel profesional del derecho que tiene que ejercer la defensa técnica del imputado. Y también junto con él participa en todas las etapas del proceso. Asimismo, estas partes son necesarias dentro de un proceso porque garantizan el cumplimiento de los principios de las partes procesales, los cuales son el principio de igualdad, el de contradicción y el de dualidad. En el caso del primer principio, garantiza que ambas partes tengan las mismas armas dentro de un proceso. El de contradicción garantiza que debe existir una parte que acusa y la otra parte que niega los cargos. En el caso de la dualidad, en este caso existen dos funciones, que son aquel que acusa y aquel que se defiende. Respecto a la pregunta 4, sobre los derechos fundamentales que también tiene el tercero civilmente responsable y la persona jurídica, considero que, al igual que el imputado, esos también tienen el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y a un debido proceso, regulados estos derechos en el artículo 193, inciso 3 de la Constitución Política. También tiene el derecho a la presunción de inocencia, regulado en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. Y el derecho a la defensa, regulado en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Y todo esto se da porque en esta misma ley del Código Procesal Penal se regula en el artículo 93 y 113. El primero regula sobre la persona jurídica y el segundo sobre el tercero civilmente responsable. Ambos regulan que estas dos figuras tendrán los mismos derechos y garantías dentro de un proceso, al igual que el imputado. Esto garantiza también la igualdad ante la ley y la igualdad en un proceso que toda persona sujeta a derechos debe tener. Sin lugar a dudas, esta primera parte del curso, como conclusión de este trabajo, me ha permitido conocer estas figuras procesales del derecho penal. No tengo dudas que el derecho procesal penal es la parte más interesante del derecho penal, es conocer esta figura de las partes, de las etapas del proceso penal, conocer las garantías y los derechos que tienen las partes, los principios. Me motiva a tal vez introducirme dentro de esta rama del derecho, a ser litigante
y también me permite conocer las figuras que en algún momento me servirán para poder ejercer mi profesión. Gracias.